En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a mediados del siglo XIV a las coronas de Aragón y de Castilla, fue una dura prueba no solo para los monarcas, sino especialmente para sus súbditos, que fueron quienes sufrieron el rigor de una guerra tan descarnada como aquella. La gran superioridad de medios con los que contaba Pedro I de Castilla le ayudó a poder conquistar importantes ciudades del reino aragonés, como Tarazona, Calatayud e incluso la ciudad de Teruel, que fue asediada por un imponente ejército en el año 1363. ¿Cómo fue el asedio de la capital turolense y su defensa por las tropas aragonesas? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Volvemos al que probablemente sea el siglo favorito de aquellos apasionados por la Edad Media, es decir, el siglo XIV, para conocer más de cerca otro de los momentos clave que tuvieron durante la larga Guerra de los Dos Pedros. Esta vez nos iremos hasta el año 1363 para saber cómo fue el proceso de asedio y conquista castellana de la ciudad de Teruel y cómo fueron sus años de ocupación. También trataremos los aspectos previos de cómo se afrontó la defensa del sur del Reino de Aragón desde los inicios de aquella guerra, allá por el año 1356, así como otro aspecto que al hablar de acontecimientos bélicos de hace siglos se suele dejar de lado, ¿no? Nos referimos a algo pues que también está muy de actualidad, como son los refugiados de guerra. Igual que hoy en día, cualquier guerra provoca pues una gran marea de refugiados huyendo de un conflicto. Así que, ¿cómo era ese fenómeno en una guerra medieval? En este caso, nos vamos a centrar en esa conquista de Teruel de 1363, en esa guerra de los Dos Pedros. ¿Qué sabemos sobre ello en el caso del entorno de la ciudad turolense? Pues para hablar de todo ello, pues me acompaña como siempre el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Este va a ser un programa, ¿no?, de estos de historia bélica que solemos hacer, pero un poco diferente, porque no solo vamos a hablar de lo que es la batalla en sí, ¿no?, o del asedio en sí, sino, claro, de todo lo que conlleva, ¿no?, de cómo se planifica la defensa de un lugar en aquella época, cómo se recaudan los dineros también, las huestes, qué pasa con los refugiados, qué pasa, cómo se construyen defensas y pero hay que tirar a lo mejor viviendas y qué se hace con esa gente. Y, claro. O sea, un tema muy interesante, ¿no? Sí. Creo yo. Vamos a incidir un poquito en ello a lo largo del programa porque, no sé, yo creo que todavía está muy metido en el subconsciente de buena parte de la población que la época medieval, claro, es también lo que nos meten en las películas, incluso las novelas, ¿no?, en las series de televisión, que como que es una época muy anárquica, como que todo vale, y luego al final cuando te pones a meter, otra cosa es lo que aguanta el papel, también es cierto, ¿no?, pero lo que se ve en la documentación, en la forma de hacer ciertas cosas, es que se atenía bastante más a la ley de lo que pudiéramos llegar a pensar. En muchos sitios ahora incluso adelantarse a situaciones como, de hecho lo comentaremos luego más adelante, más pormenorizadamente, a circunstancias como, oye, puede que haya un conflicto en esta ciudad o en esta región, ¿qué ocurre con las personas que tengan que abandonar sus localidades que son indefendibles o barrios que son indefendibles, lo que tú comentabas ahora? ¿Cómo lo planificamos esto? ¿Qué es lo que hacemos? Y la verdad es que luego es posible que sorprenda a bastante gente con lo que os vayamos a comentar más adelante, porque estaba todo bastante pensado. Bueno, ese concepto que eso de la gente, ¿no?, de la Edad Media como una época negra, oscura, sucia. Sí, es porque han creído completamente a pies juntillas a los renacentistas, ¿no? A los renacentistas que se creían, bueno, que creían que rompieron con la Edad Media
y que eran completamente diferentes y mucho mejores y más guapos, ¿no? Pues no. No, o sea, No, o sea, que hicieron cosas majas, que tampoco vamos a poner al Renacimiento a parir, tampoco es eso. Pero que tampoco que no nos vengan que no hay que creerlos a pies juntillas, ¿vale? Que son hijos de su tiempo. Que incluso tenemos la frase que seguramente lo hemos dicho todo, joder, cuando nos quejamos de algo que dices, oh, chico, qué medieval que eres, o esto es una situación muy medieval, o sea, cuando como un peyorativo dices, bueno, pues a ver, que igual te viene alguien de la Edad Media y dices, a ver, con respecto a la diferencia histórica, evidentemente, y todas las evoluciones que ha habido en todos los aspectos de la vida, pues dices, oye, que tampoco será esto, yo qué sé, no era esto la prehistoria. Ahora nos vendrán los prehistoriadores y dirán, oye, que la prehistoria, no sé qué, ¿verdad? Aquí todo esto. Pero bueno, antes de empezar, y por si alguien quiere algo más de información sobre este conflicto, esta guerra de los hospederos, recordemos que hacemos referencia a todo ello en el episodio 26 de la primera temporada, ¿no? de este programa, y que podéis escuchar en podcast como ya sabéis. Y bueno, pues en ese episodio 26 de la primera temporada hacemos un resumen del mismo, ¿no? De esa guerra de los hospederos que fue tan importante y sobre todo que tuvo unas consecuencias que yo creo que en ese momento nadie era consciente de lo que se iba a producir, ¿no? Con esa caída de una dinastía, el inicio de otra, como los Trastámara. Y luego también en el episodio 28 ya de la quinta temporada también hablamos, centrándonos, igual que vamos a hacer hoy en día, en este episodio concreto, ¿no? Pues igual que en ese momento hablamos del asedio de Calatayud, otra de las grandes ciudades del reino aragonés, en ese año 1362, pues también lo comentamos ahí, pues si os interesa, ahí está, porque hoy vamos a hablar del siguiente gran episodio bélico de la guerra, que fue al año siguiente, en 1363, y en este caso en Teruel, ¿no? Ese asedio que, bueno, pues que se produjo al año siguiente y que, bueno, pues tiene un contexto similar. Como siempre, ambos programas, ya sabéis, los tenéis disponibles para escuchar en formato podcast cuando queráis, en aragonradio.es, en historiaaragón.com y en las plataformas que siempre os decimos, iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Esta vez vamos a intentar no repetirnos demasiado sobre los antecedentes, digamos, de la guerra de los hospederos, para así podernos centrar en lo que nos importa en este episodio. Pero siempre es importante dar, aunque sea unas pequeñas pinceladas, del porqué de esta guerra, de cómo fue su desarrollo hasta el momento en que Teruel fue asediada por el ejército castellano de Pedro I el Cruel. Y bueno, ¿cómo comienza todo este periodo, Santiago? Pues todo empieza un siglo antes, cuando entre los años 1265 y 1266 los mudéjares del antiguo reino de Murcia se rebelan ante la dominación castellana de Alfonso X el Sabio y el de Castilla, y el suegro de este, Jaime I el Conquistador de Aragón, quien acude en su ayuda y somete con sus propias huestes la región. La región de Murcia, ¿no? El antiguo reino musulmán de Murcia. Claro. Entonces, desde entonces, nacerá una reclamación en la monarquía aragonesa con los descendientes de Jaime sobre la pertenencia del territorio murciano a la corona de Aragón. En plan, oye, que es que la hemos conquistado nosotros al final. Y también algo importante, que hubo una importante repoblación aragonesa en la zona. Claro. De hecho, hay pervivencias incluso en la lengua. Pero bueno, eso es otro tema, pero también esto sería importante, claro. Sí. Entonces, bueno, es un territorio que ese antiguo reino de Murcia, que no solo comprendía la actual comunidad autónoma de Murcia, sino también parte de tierras manchegas y sobre todo, más o menos, lo que hoy en día es la provincia de Alicante, con poblaciones como la propia Alicante, Elche y Orihuela. Uh-huh. Más tarde, a finales del reinado de Alfonso X el Sabio, que es muy famoso este monarca, de Castilla, uh-huh. Sí, pues se producen disputas por la herencia de su trono entre los que apoyaban a sus nietos y los que apoyaban a otro de sus hijos, el que acabaría siendo Sancho IV de Castilla. Uh-huh. Son unos enfrentamientos que provocaron una gran inestabilidad interna en Castilla e incluso el estallido de guerras civiles. Uh-huh. Pues bien, a Sancho IV, conocido como el Bravo, le sucedió a su muerte en el año 1295 su hijo Fernando IV, cuyo reinado se caracterizó por sus inicios en minoría de edad y por la debilidad de su trono frente a las reclamaciones de su corona por parte de otros familiares que pensaban que tenían mayores derechos que él a ser reyes. Sí, de hecho, solo el buen hacer prácticamente de personajes como su propia madre, la famosa María de Molina, son los quienes lograron realmente que Fernando IV, conocido también con el apelativo de El Emplazado, pues mantuvieran al final su trono hasta su muerte, pero vamos, a duras penas y sobre todo con ese periodo en el que la nobleza castellana, pues ahí recorta bastante poder a la monarquía, digamos, ¿no? La somete bastante, esa monarquía pues debilitada. Y como siempre se suele decir, pues a río revuelto, ¿verdad?, ganancia de pescadores. Y es que en esos momentos turbulentos para ese reino, para esa Castilla, esos reinos de Castilla y León unificados, pues ¿quién estaba por ahí esperando con la caña a ver qué conseguía pescar?
Pues Jaime II de Aragón. Jaime II de Aragón, que siempre recalcamos es que es uno de los reyes menos conocidos por la gente y de los más importantes de toda la historia de la corona de Aragón, porque es espectacular su reinado. Sí, pues Jaime II de Aragón, pues aprovechando esta situación, llegó a formar una alianza internacional para dividir en dos reinos diferentes a Castilla y León, debilitando así el gran poder que había acumulado esta corona. Sí, o sea, que incluso manda ejércitos que llegan hasta las inmediaciones de Valladolid, junto con un ejército portugués, que bueno, al final, todo ese plan de separar Castilla y León en dos reinos, aprovechando por los diferentes pretendientes al trono que había, No lo consiguió. Acaba fracasando. Eran sus aspiraciones de máximos, ¿no? Pero aún así, desde luego, pesca bastante Jaime II de Aragón en todo ese río revuelto que suponía ese reino castellano en esos inicios del siglo XIV, ¿verdad? Sí, porque logró quedarse con la mitad de ese reino de Murcia, es decir, con las tierras alicantinas que fueron anexadas al reino de Valencia. Que de hecho prácticamente es el mapa que hoy vemos en la Comunidad Autónoma de Valencia. O sea, hasta allí llegan las consecuencias de conflictos como estos. Y con todo ello, pues ya estaba puesto el caldo de cultivo al que se irían uniendo otras cuestiones para que décadas más tarde, a mediados del siglo XIV, la corona de Aragón y Castilla pues estuvieran deseando partirse el morro la una a la otra. Sí. Y bien que se lo partieron, de hecho, durante ese conflicto. Siendo la clave principal del asunto la reclamación castellana de recuperar esas tierras alicantinas, mientras que la corona de Aragón reclamaba todo ese antiguo reino de Murcia de época islámica que Jaime I había sometido entre los años 1265 y 1266. Vamos, que venía de largo toda la circunstancia y que realmente ambas partes lo que estaban ya buscando a mediados del siglo XIV era una excusa, ¿no? Una excusa para que fuera bien visto el declarar una guerra. Se estaban buscando las cosquillas. Ahí estaba Pedro I de Castilla, en esa época ya conocido con el apelativo de El Cruel. Y luego tenemos por parte de la corona de Aragón al archiconocidísimo Pedro IV el Ceremonioso, ¿no? Y es así cuando llega el año 1356. Con estos dos monarcas en el trono. Hay que recordar que a Pedro I, bueno, como fue el que luego perdió la guerra y el que fue destronado por su hermanastro, pues bueno, pues ya se sabe que la historia la suelen escribir muchas veces los vencedores, ¿no? Y bueno, pues es conocido precisamente por ese apelativo de El Cruel. Pero también se le ha intentado poner en algunas épocas, incluso en época más tardía, como incluso durante el reinado de Felipe II, que fíjate si le quedaba lejos, el apelativo de El Justiciero. Pero bueno, al final, Pedro I el Cruel y Pedro IV Ceremonioso. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre en ese año, a partir de ese año 1356, Santiago? Pues que la situación de crisis generalizada desde hacía ya un tiempo y tremendamente agravada por la reciente llegada de la peste negra o bubónica a la cuenca mediterránea desde el año 1347 y sobre todo en el 1348, pues no les impidió iniciar a estos dos monarcas, a estos dos Pedros, aquella guerra que tuvo como casus belli el ataque en Sanlúcar de Barrameda a unas naves de Piacenza, aliada de la República de Génova, por parte de unas galeras del rey de Aragón, que estaba en conflicto casi permanente con los genoveses. Es que, madre mía, vaya época también para ponerse a guerrear, ¿no? Estaba reciente el mayor brote de peste bubónica que hubo, que fue el inicial, que asola Europa. Y bueno, es que hasta en Castilla, en el año 1350, o sea, en nuestros primeros brotes de la peste negra, es que acelera la sucesión al trono para la llegada de este Pedro I al trono castellano, porque su padre, Alfonso XI, es que muere durante el asedio de Gibraltar y parece ser que pues, del brote de peste negra que se desata en su campamento, que de hecho tienen que levantar el asedio y todo esto. Si no, pues todavía habría llegado bastante más tarde en el trono, ya sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, ahí la peste negra pues no hacía distinción entre ricos, pobres, plebeyos, reyes, absolutamente nada. Sí, eso es, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo que ocurre es que, o sea, la corona de Aragón está atacando a un barco genovés. Bueno, barcos de Piacenza, que eran aliados de Génova y por lo tanto enemigos de la corona de Aragón. A unos barcos enemigos de la corona de Aragón que no son castellanos, pero claro, lo hacen en un puerto castellano. Entonces, en aguas territoriales, claro. Claro, entonces siempre el rey de Castilla, oye, que aunque sean enemigos tuyos, estás en mis aguas. ¿Qué haces aquí? No tienes mi permiso para hacer esto. Es que además se dio la casualidad de que Pedro de Castilla estaba precisamente esos días en Sanlúcar de Barrameda, o sea que es testigo de primera mano de lo que ocurre. Ya, porque como era una época además que hubo, pues entre la peste negra y tal, hubo malas cosechas, pues estaba diciendo en zonas de costas, estaba haciendo demostraciones de decir, bueno, pues podemos alimentar a más gente intentando aumentar la cuota de pesca, ¿no? Y estaba asistiendo a una demostración de pesca de atunes, de tal, y bueno, pues ocurre eso.
y bueno, pues evidentemente se acaba liando, porque evidentemente se piden desagravios, ¿no? El rey de Castilla pues pide un desagravio, que se castiga al infractor, al de la flota de la Corona de Aragón que ha realizado este ataque y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ante la petición de desagravios de una parte y otra que ninguno cumplió, pues finalmente estalló aquella guerra que se alargó en el tiempo durante más de una década. Un conflicto que se convirtió también en escenario secundario de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, además de involucrarse en ciertos momentos Portugal, Navarra y el Emirato de Granada. Es una guerra mucho más importante de lo que parece. Que Europa Occidental en general se está en guerra. Sí. ¿No? O sea, tenemos ahí en ciertos momentos estarán a la vez en guerra y participando en un lado o en otro la Corona de Aragón, Castilla, Portugal, Granada, Francia, Inglaterra, Navarra también. O sea, hay un mare magnum bélico tremendo durante esos años a mediados del siglo XIV. Eso es. Y todo sin mencionar el apoyo que en muchos momentos dio Pedro IV de Aragón a Enrique de Trastámara, hijo de Alfonso XI de Castilla y su amante Leonor de Guzmán, para que éste acabara derrocando, destronando y asesinando a su hermanastro Pedro I el Cruel, que fue lo que al final le hizo ganar la guerra, ¿no? Sí, el apoyo de la Corona de Aragón. De hecho, el apoyo que le dio el monarca de Aragón, Pedro IV Ceremonioso, a Enrique de Trastámara, es que fue fundamental para el establecimiento de esa nueva dinastía en el trono castellano, ¿no? Que más tarde llegaría a la Corona de Aragón, evidentemente a través del compromiso de Caspe. Y claro, por eso es tan importante también esta guerra de los dos Pedros, por todo ello. Y ese apoyo que le dio la monarquía aragonesa con Pedro IV a Enrique de Trastámara para llegar al trono, destronar a su hermanastro y convertirse en rey, creo que fue Enrique II de Castilla, ¿no? Es un tema, pues oye, que también se merece un programa y que trataremos en el futuro. Pues es muy interesante, tiene mucho salseo, tiene muchísimo salseo, incluyendo incluso toda una solemne coronación de Enrique como rey castellano en la Catedral de San Pedro de Jaca. Desde luego. Pero como decimos, eso, pues, oye, como tiene ya muchas vertientes, eso ya lo trataremos, lo sacamos de este tema, lo trataremos en el futuro, pero desde luego sería importante el tratar, pues, cómo la Corona de Aragón apoyó a Enrique de Trastámara para convertirse en rey castellano. Y el caso es que, bueno, en cuanto a la guerra en sí misma, el conflicto estalló en el año 1356, como estábamos diciendo, teniendo diferentes fases. Por lo general, Castilla siempre llevó en ese conflicto la voz cantante de las operaciones, gracias a la importante superioridad de recursos económicos y sobre todo demográficos con los que contaba con respecto a la Corona de Aragón, ¿verdad? Eso es, pero ahí siempre destacó la figura de Pedro IV el Ceremonioso y su enorme resiliencia, especialmente en momentos muy críticos como los de la campaña castellana del año 1362. Apenas un año antes, en mayo de 1361, ambas partes necesitaban un descanso y se acordó una paz conocida como la Paz de Terrer, una localidad zaragozana situada en las serranías del sistema ibérico y muy cerquita de Calatayud. Sí. ¿Por qué se alcanzó esta paz? Pues porque por parte de la Corona de Aragón se necesitaba la paz ante el agotamiento de los recursos necesarios para la guerra. Mientras tanto, pues el lado castellano se había producido entre comillas, para entendernos, en aquella época no se llamaba así, se había producido un golpe de Estado en los palacios de la Alhambra de Granada, que era un reino vasallo castellano. Claro, ¿y por qué? ¿Qué es lo que había pasado en la Alhambra entonces? Pues que el emir Muhammad V había sido destronado en el año 1359 y aquellos que le sucedieron en los meses siguientes, especialmente Muhammad VI, no solo se negaron a seguir pagando las famosas parias a Castilla, un dinero que era muy necesario para seguir financiando la guerra contra Aragón, para Pedro I el Cruel, sino que además el nuevo emir llegó a entrar en contacto con Pedro IV de Aragón, lo que podía hacer que a Castilla se le abriera un segundo frente de guerra, algo que le era del todo inasumible. Claro. Y por todo ello, al final, pues entre unas cosas y otras, pues tanto la Corona de Aragón como Castilla, en el año 1361, pues ambas partes llegaron a esa paz de Terrer, que al final se convirtió más en una especie de tregua, pero bueno, parecía ser que iba a ser una paz más duradera. Y claro, aquí, pues esos meses siguientes aprovecha el rey castellano para reconducir hacia sus propios intereses la situación interna en el Emirato granadino, ¿no? Eso es. Y una vez resuelve la situación en el Emirato granadino y sin previa declaración de guerra, tomando totalmente por sorpresa a Pedro IV el Ceremonioso, pues Pedro I el Cruel reunió un gran ejército e invadió con fuerza tierras aragonesas. Con aquella campaña sorpresa del verano del año 1362, al control sobre Tarazona se unió la conquista de Calatayud, aguantando el frente aragonés tanto de Aroca como la ciudad de Teruel, la cual se convertiría en el siguiente gran objetivo del ejército castellano
para la campaña militar del año 1363. Exactamente, y ya pues es cuando llegamos a cómo fue ese asedio de Teruel de ese año 1363 por parte castellana, cómo fue la conquista, en el que vamos a hablar de traiciones también, de hecho. Así que bueno, eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, el asedio de la ciudad de Teruel del año 1363. It's too easy to find someone to fix you, to mend my parts, to fix my heart that's been opened too many times by people that give gifts with no cards. But if I'm careful, I just might get there. If I'm careful, I just might get to you. To you. But if I'm careful, I might get back to you. It's too easy. Nos desplazamos de nuevo a inicios de la guerra, pero para situarnos más concretamente en la frontera sur del Reino de Aragón y ver cómo se procedió para defender aquella zona, proporcionándonos una enorme información la tesis doctoral, por ejemplo, del historiador Mario Lafuente, y que trata sobre este gran conflicto medieval como fue la Guerra de los Hospedros. La defensa de esa zona sur del reino aragonés fue organizada muy pronto, nada más iniciarse la declaración de la guerra en ese año 1356, y se organiza en torno al control de los principales pasos de frontera desde el reino castellano hacia tierras turolenses, sobre todo hacia la capital de Teruel, siendo el principal de ellos el que está situado pues al sur de la ciudad, entre ese paso entre Castelfaviv y Ademuz, territorios que hoy en día pues conforman esa parte que se conoce como el Rincón de Ademuz, y que además ves en el mapa y dices, pues esto pertenece a la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Aunque esté, digamos, separada geográficamente porque no está unida, pero bueno, que era uno de esos pasos que era la zona más accesible para los movimientos importantes de tropas de cara desde la frontera castellana, entrando desde el sur y yendo hacia la propia ciudad de Teruel. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre en cuanto estalla la guerra en ese año de 1356, Santiago, para organizar la defensa de la zona? Pues que Pedro IV el Ceremonioso buscó recursos económicos hasta debajo de las piedras, no solo para poder organizar tropas con los que hacer frente a los ejércitos que enviara Pedro I de Castilla, sino también para reforzar con guarniciones las plazas más importantes, así como las defensas de las fortalezas y enclaves fronterizos más importantes. Por ello, los castillos, tanto el de Castelfaviz como el de Ademuz, estuvieron durante todo el conflicto entre los que más recursos recibieron para estar lo mejor preparados posibles. Claro. Dentro de la medida, dentro de esa situación en la que, bueno, pues siempre lo hemos comentado, que la corona de Aragón, primero, nunca fue uno de los estados, bueno, eran diferentes estados, ya lo sabemos, pero nunca fue una de las monarquías más ricas, ¿no?, más prósperas de Europa, ni mucho menos, y luego aparte es que volvemos a incidir en esa importancia de la época en la que se produce esta guerra. Siglo XIV, que ya desde sus inicios pues empieza en crisis, en peores cosechas, una época más húmeda, más de peores condiciones climáticas, a lo que se unirá además luego la llegada de la peste negra con la enorme mortandad, que recordemos siempre que es que se calcula que en general en el cómputo europeo fallece algo más de un tercio de la población. Es que es una barbaridad. O sea, es tremendo, con falta de manos, falta de tropas, falta de recursos, falta de impuestos, de gente para trabajar la tierra. Pues eso, es un contexto bastante chungo y al final, pues eso, Pedro IV se las tuvo que ingeniar para sacar recursos de donde podía. Sí. Y en la zona, ¿no?, en ese camino que iba por desde Castilla por el sur hasta Teruel, aparte de Castelfaviv y Ademuz, pues también se reforzó el castillo de Arcos de las Salinas, sí, así como una fortaleza conocida como Zacarías, que estaba abandonada desde hacía tiempo atrás.
Por supuesto, las defensas de la misma ciudad de Teruel también fueron reforzadas desde el comienzo de la guerra, iniciándose las obras de las mismas, que fueron dirigidas por Pedro de Jérica y Miguel Pérez Zapata en la zona del Raval, que en ese momento se consideraba como la más vulnerable del perímetro defensivo. Sí, porque la ciudad de Teruel, igual que en otros núcleos urbanos, pues había crecido, se habían creado nuevos barrios, esos rabales que se suele hablar, ¿no? Que solían estar muchas veces fuera del perímetro amurallado principal, y que, claro, en circunstancias como esta, de conflicto bélico, es que eran zonas indefendibles y que había que intentar que además el enemigo lo aprovechara para conseguir parapetos cerca de las murallas y protegerse e iniciar ese ataque, ¿verdad? Claro, entonces esta parte de Teruel pues fue rodeada por una cerca con sus correspondientes torres y fosos defensivos. Aunque también hay que decir que el incluir esta zona de crecimiento de la ciudad dentro del perímetro defensivo es casi extraordinario, pues en muchas otras localidades de la región o incluso en otros lugares como Tarazona se derribaron muchas edificaciones e incluso algún barrio, ¿no? Entero, para conseguir unos núcleos urbanos, ya fueran ciudades o en pequeñas villas, mucho más compactos y fáciles de defender. Que más esto no es que sea solo de esta época. Por ejemplo, mira, nos vamos otra vez como en el contexto histórico hasta la antigüedad, como siempre hacemos, ¿no? Pero me viene a la cabeza un contexto muy concreto que conocerá mucho la gente, como es Zaragoza o la Caesaraugusta romana, ¿no? Que siempre hablamos, sobre todo si te pones a mirar Google Maps, se ve perfectamente y se dice, mira, la huella urbana que dejó la Zaragoza romana, que es lo que fue, lo que actualmente es la zona del Coso y César Augusto. Dice, sí, esa es la ciudad romana, pero de a partir de la segunda mitad del siglo III después de Cristo, que es una época de crisis, de contexto de guerras civiles, de invasiones bárbaras en esta época, la llamada el periodo de la anarquía militar o la crisis del siglo III después de Cristo, en el que hay muchas ciudades que entran en crisis, pierden población y aparte también necesitan unas mejores defensas. Se compactan, abandonan barrios enteros, por ejemplo, toda la zona de la Magdalena se abandonaría en esa época, y es cuando se construyen el perímetro defensivo monumental más importante, que es realmente las murallas que se nos conservan actualmente en diferentes puntos de la ciudad y que sí que marcan ese perímetro ya del Coso y de César Augusto, pero antes la ciudad había sido más grande. Pero la cuestión es que pues en ese periodo de crisis se necesita esa compactación para defenderla mejor en caso de un ataque. Pues aquí, en época medieval, en pleno siglo XIV, estamos viendo un proceso similar porque esto era lo lógico, ¿no? En propia Zaragoza, con Pedro IV el Ceremonioso, en esa guerra también se construyen nuevas murallas o se refuerzan nuevas murallas, como por ejemplo ese tramo de muralla medieval que tenemos en la calle Alonso V, que es muy conocido también y que precisamente se construye ante la posible amenaza de que un ejército castellano se plantara ante la propia Zaragoza. Pues esto es muy común. Sí, eso es, ¿no? Pero el hecho de que se decidiera incluir el Raval o parte de ese Raval, en el caso, ¿no?, de Teruel, estamos hablando. En el caso de Teruel, en las defensas de la ciudad, ¿no? Y construir una nueva fortificación. Y a pesar de esa decisión, pues eso no evitó que la propia ciudad de Teruel estén documentados el derribo de varias edificaciones en ese proceso de refuerzo de las defensas. Para compactar el espacio defensivo, claro. Eso es. Y este es un aspecto muy curioso de la guerra. Pues vemos que el rey Pedro IV designa figuras como Martín Martínez de Marcilla y Juan Sánchez de las Vacas como autoridades para tasar el valor de las propiedades afectadas y satisfacer el pago a sus dueños. Que lo que decíamos al principio del programa no era algo anárquico, sino venga, pues yo soy el rey, ordeno derribar todo esto porque molesta por una circunstancia excepcional como es la guerra en este momento, sino que estaba totalmente todo en plan que igual seguramente no te pagarían el valor que tú le habrías puesto a esa granja, a esa casa en la que podías vivir, etcétera, lo que fuera, o un caserío a las afueras o en ese Raval, pero desde luego sí que se intentaba realizar una especie de compensación y hacerlo de forma organizada, o sea, no venga a lo bestia, ¿no? Sí. O al menos sobre el papel, según la documentación, claro. Eso es, que lo comentamos porque se suele pensar en la Edad Media muchas veces como una especie de periodo casi fuera de la ley, cuando vemos que era mucho más ordenado y respetuoso con circunstancias así, incluso en momentos excepcionales de guerra, como esta de la que estamos hablando. Aún así, estamos viendo que parte de las viviendas no fueron incluidas dentro de ese perímetro defensivo de Teruel y que debían ser derribadas para permitir una mejor defensa en caso de ataque por parte castellana. Así que, claro, está muy bien eso de dar un pago a aquellos propietarios que se veían afectados. Pero hay que tener en cuenta que buena parte de la gente que allí vivía no eran los propietarios. Sí, que sería una especie de lo que hoy en día sería una gente que está viviendo de alquiler, podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Pues esta población fue trasladada a la zona conocida como el Mercado del Raval. En la ciudad de Teruel seguimos hablando, ¿no? Estableciéndose una distribución equitativa y dirigida de esa población. O sea, todo lo más organizado posible dentro de las circunstancias del momento.
¿no? Por no mencionar también ese tema de esos refugiados en situaciones de ataques, algo de lo que normalmente no se suele hablar o se pasa por alto cuando se trata del devenir de una campaña militar. Aquí podríamos decir que existían planes para ello, para situar, decir, oye, pues cuando se produzca una gran invasión del territorio, todas aquellas localidades que no tengan una fortificación importante o que sean indefendibles, pues las gentes tienen que abandonar esas tierras y acudir a sitios concretos. Es decir, había una planificación para todos esos refugiados de guerra que tenían que abandonar sus hogares en medio de una campaña de una invasión del ejército enemigo. Sí, y aparentemente sí, y además muy organizada. O al menos en este caso de la guerra de los hospederos entre la Corona de Aragón y Castilla se ve muy bien, ¿no? Uh-huh. En caso de una gran invasión territorial por parte del enemigo, ya hemos mencionado diferentes posiciones fortificadas que estaban designadas para resistir. Como Ademuz y tal. Eso es. Mientras que otras no estaban directamente preparadas para ello. No había recursos para poder mantener la defensa y localidad por localidad. Exactamente. Claro. Así que, bueno, pues en caso de invasión, los habitantes de las posiciones indefendibles debían marcharse buscando refugio en los lugares previamente designados para resistir. Vamos, que en principio todo el mundo sabía, de una manera u otra, a dónde había que acudir, ¿no? En caso de que hubiera, dice, oye, pues el ejército castellano, el ejército enemigo está a mediodía de aquí o a 2 días de aquí, viene hacia aquí. Va a saquear todo, en plan, pues buscar refugio en un lugar concreto que sí que sabes que está preparado para realizar esa resistencia, ¿no? Efectivamente. Por poner algunos ejemplos, los habitantes de Torre la Cárcel, Torrehermosa, Gallel y Santa Eulalia tenían como lugar de referencia para buscar refugio la fortaleza de Cella. En esa zona del Barracín estaríamos Eso hablando. Es. Uh-huh. Y no es algo extraordinario de la frontera surturolense, sino que cuando pues se produce el avance castellano en el año 1362... Es decir, un año antes de la campaña sobre Teruel que estamos hablando, ¿no? Eso es. Pues se evacuaron multitud de posiciones cuya población buscó refugio en Calatayud y Ariza, en la zona del Valle del Jalón, o en Borja, en el caso de la zona del Moncayo. Es que hay localidades enteras que son evacuadas, se ordena su evacuación porque eran indefendibles, sobre todo en el Valle del Ribota, que siempre mencionamos y tal. No voy a mencionar mi pueblo, porque siempre lo digo y siempre me dicen, oye, siempre estás con lo de... Bueno, pues se produce esa reubicación de la gente y esa evacuación, que se abandonan pueblos enteros para, en este caso, pues el recinto fortificado, en ese caso la ciudad más importante de la región, como es Calatayud, que tiene un recinto fortificado muy importante. No solo destaca ese castillo mayor, que todavía se ve perfectamente hoy en día, sobre todo con las restauraciones de estos últimos años, sino que tenía un recinto fortificado de hasta 5 castillos que rodeaban la ciudad y defendían la ciudad, junto con ese castillo mayor, ¿no? Pues el caso de Teruel estamos viendo que ocurre lo mismo y es algo previsible también, por ejemplo, en esa zona que mencionabas de la zona del Moncayo con el caso de Borja, por ejemplo, una vez que se había perdido Tarazona, porque Tarazona era clave, Tarazona se había perdido ya manos castellanas, por lo tanto quedaba Borja, que también tenía unas fortificaciones importantes. Uh-huh. No solo eso, o sea, estaban muy bien organizados porque también se ven disposiciones reales para establecer una especie de justiprecio a aquellas parcelas disponibles para poder construir y establecer a las poblaciones desplazadas dentro de los recintos defensivos que sí que se mantenían. Claro, porque esas gentes tenían que vivir en alguna parte, había que asentarlas en alguna parte lo más organizadamente posible, ¿no? Ya que había que buscar terrenos donde construirles ubicaciones o donde vivir, o, claro, es decir, aunque fueran chabolas. Claro, es decir, sí, vete a esta otra localidad que la podemos defender, ¿vale? Pero ya ahí tengo que vivir en alguna casa o en algún sitio. ¿Y por qué disposiciones reales para establecer una especie de justiprecios? Podríamos decir un precio justo para comprar esos terrenos o para poder establecer la gente refugiada en aquellos lugares donde debía refugiarse precisamente esa gente. Pues porque se preveía que los propietarios de esos terrenos elevaran los precios que pedían por ellos. Ya no es que se previera, es que está constatado que lo hacían. Sí, claro, en un momento en el que se podía producir una alta demanda, claro. Y por ello, pues el monarca intervenía estableciendo una especie de comisión que pusiera un precio justo. Exactamente, para que no hubiera demasiados abusos al respecto, ¿no? Sabiendo que, oye, pues tengo aquí unos terrenicos dentro de un perímetro amurallado de una ciudad. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de la propia ciudad de Teruel, cuando hay edificaciones que se destruyen en la zona del Raval, aunque hay parte que sí que se reutiliza y que se fortifica en la parte norte de la ciudad, pero sí que hay otras que son derribadas y se acaba teniendo que poner población, y también de otras localidades de alrededor que tienen que ir a Teruel capital, pues en esa zona llamado como el Mercado del Raval, que hemos hablado antes, ¿no? Allí habría terrenos pues disponibles, seguramente serían propiedad de alguien,
Y quizás, pues sabiendo que eso iba a ocurrir, pues dices, pues aquí hago negocio, ¿no? Claro. Pero ahí al final, para evitar esos abusos, se establecería en ese momento, pues por disposición real, al menos siempre sobre el papel, que otra cosa muchas veces suele ser la realidad, que se puede aplicar, y más en un contexto así, es decir, vamos a marcar unos precios, porque si no aquí pues se van a hacer unos abusos tremendos, ¿no? Al final, porque sería un terreno también muy limitado el disponible dentro de perímetros amurallados de ciudades como esta. Claro. Eso no significa que aún así no se produjeran problemas. Exactamente. Que los hubo. O sea, en el anteriormente mencionado caso de Arcos de las Salinas, se mantiene la posición, dada su situación estratégica, para defender el acceso sur hacia la ciudad de Teruel. Pues es nada más y nada menos que Juan Fernández de Heredia, uno de los grandes personajes del siglo XIV aragonés, mano derecha de Pedro IV muchas veces. Que llegaría a ser con el tiempo gran maestre de la Orden de los Hospitalarios a nivel general, a nivel europeo. O sea, fue tremendo este señor, el poder que tuvo. Sí, pues fue este Juan Fernández de Heredia el encargado de la defensa de la plaza, ¿no?, de este Arcos de las Salinas, y quien ordena que se abandone el rabal de la población al ser indefendible, provocando importantes problemas en el reasentamiento de los refugiados. Claro. De ahí todas estas necesidades, disposiciones reales de las que estamos hablando, ¿no? Claro. Aún así, pues estamos viendo que no era un tema que se dejara libre albedrío y que se tomaban disposiciones al respecto. Y después de tratar un poco todo este tema... El tema de los refugiados y cómo se hacía todo eso, cómo se organizaba todo ello, que no era en plan, bueno, pues como surja, sino que se intentaba planificar en la medida de lo posible. Eso es. Pues después de tratar todo ese tema, toca llegar a la campaña militar del año 1363, que tuvo como objetivo, por parte castellana, la conquista de Teruel. Eso es, y es que, bueno, pues llegados a este punto de la guerra, ya llevamos varios años de conflicto, pues bueno, pues los castellanos, cuando llega inicios del año 1363, pues ya habían tomado Tarazona, como hemos mencionado, también Calatayud, justo en el verano del año anterior, en 1362, por lo tanto, pues los objetivos clave ahora eran Daroca y Teruel, puesto que de ser conquistada se produciría el derrumbe completo ya del frente aragonés, quedando totalmente expuesto a las tropas castellanas, pues es que ya en la cuenca del Ebro, ¿no? El Valle de Medio del Ebro, incluso la misma capital del reino aragonés, es decir, la misma ciudad de Zaragoza. Por ello, era importante defender estos enclaves por parte de la Corona de Aragón, y de ahí el reforzamiento de los perímetros defensivos de los que venimos hablando durante todo el programa, de estas fortalezas, de ciudades como Teruel, etcétera. Pero claro, no solo vale con poner unos muros bien majos o recomponerlos en caso de que estuvieran ya un poquito viejos, tal, para que resistir un posible asedio, como fue el caso de Teruel también en este caso, sino también había que dotarlos de guarniciones permanentes para defenderlos, porque si construís unas pedazos de murallas o castillos y no hay nadie o casi nadie que los defienda, pues ya me dirás tú, ¿no? Aunque es cierto que aquí, pues en el caso de Teruel, se ven las costuras a los recursos con los que contó Pedro IV Ceremonioso en este conflicto, de los que venimos hablando, de esa gran diferencia de medios que contó Castilla con respecto a la Corona de Aragón, aunque ya sabemos que al final el que acabó perdiendo fue Pedro I el Cruel, ¿verdad? Claro, y se ven las costuras porque al comienzo de la guerra la ciudad de Teruel contaba con alrededor de 400 peones y 40 hombres a caballo para defenderla, enviados por el monarca en el año 1357, una vez que habían sido reclutadas y enviadas al frente por orden real parte de las huestes del propio concejo de la ciudad y de la comunidad de aldeas que encabezaba. Entonces, el ataque sin avisar por parte castellana en la primavera-verano del año 1362, que acabó con la rendición de Calatayud, cogió totalmente a contrapié a Pedro IV Ceremonioso, quien se encontraba en ese momento en Perpiñán y que al estar desde el año anterior en paz con Castilla, pues había desmovilizado la mayor parte de los efectivos. Esa paz de Terrer que mencionábamos antes en 1361, pues claro, el ataque del 62 sobre Calatayud es que les pilla totalmente pues desprevenidos y con todo desmovilizado, y al final le costará muchos meses reorganizar toda esa defensa, ¿no? Incluso Enrique de Trastámara se había tenido que... este es el hermanastro de Pedro I el Cruel de Castilla. El que le acaba arrebatando al final el trono. Eso es. Pues incluso este Enrique de Trastámara se había tenido que marchar con su propia hueste a Francia. Exiliado. Dado que la paz de Teruel de 1361 establecía que el monarca aragonés debía dejar de apoyar las pretensiones al trono castellano del hermanastro de Pedro I el Cruel. Al monarca aragonés, entonces, le es imposible movilizar la fuerza suficiente en estos momentos como para salvar Calatayud. En el año 1362 estamos hablando. Eso es, mientras convoca en Monzón unas Cortes Generales de la Corona para conseguir financiación extra con la que armar un nuevo ejército y repeler la invasión castellana. Unas Cortes, por cierto, en las que se aprueba la creación de las Diputaciones del General
con la misión de recaudar esos impuestos necesarios para la guerra, pero que acabarán manteniéndose hasta los decretos de Nueva Planta de inicios del siglo XVIII. Y desde luego cuyos presidentes no tendrán, sobre todo en estos siglos iniciales, no tendrán ningún tipo de cargo de gobierno, como se hace pensar pues el centésimo no sé cuántos presidentes de la Generalitat. De la Diputación General de Cataluña. Exactamente, no de la... no, porque era una institución, sobre todo sus inicios. Luego es verdad que luego irán adquiriendo diferentes competencias más tarde, ¿no? Pero en sus inicios, que tiene esta Guerra de los Dos Pedros, era pues simplemente una institución para recaudar impuestos de forma más rápida, ¿no? En este caso, tanto en el Reino de Aragón, en el tema catalán, en el Principado de Cataluña, etcétera, etcétera. Y con el dinero que se consigue recaudar, pues Pedro IV va reuniendo un ejército en Zaragoza, ya en el año 1363, mientras ha conseguido negociar el regreso a la guerra de que Trastámara desde Francia. Finalmente, y coordinando el ataque a realizar, mientras el ejército castellano ataca desde la zona de Tarazona hacia Magallón y Borja, a la par que el rey Carlos II de Navarra lo hace en la zona de Sos y un castillo en las Altas Cinco Villas, otro ejército castellano se prepara para atacar directamente a la ciudad de Teruel. Eso sí, dadas las fuertes defensas que Pedro IV había dispuesto en la ruta natural que pasa por el sur desde Ademuz y Arcos de Salinas de camino a Teruel capital y que hemos comentado hace un rato, el ejército castellano se ve obligado a avanzar por rutas alternativas desde el oeste, aunque igualmente pues consiguen llegar hasta la ciudad de Teruel. Claro, aquí cuentan los castellanos con un fuerte contingente de varios miles de infantes, caballería, apoyo también internacional por parte del reino portugués, como también especialmente también del reino nazarí de Granada, que de hecho se está documentando que la campaña contra la ciudad de Teruel para su conquista, pues envía a Granada unos 600 hombres, una vez que había sido sometida, como hemos comentado hace un rato, ¿no? Estas situaciones de los emires que se deponían unos a otros, ¿no? Pues la participación de unos 600 granadinos en la campaña, comandados por Faraj ibn Ridwan, con un importante, además, este ejército castellano contaba con un importante tren de asedio, nos hablan las fuentes, de hasta 24 máquinas de guerra. Este último tan solo, de hecho, este tren de asedio tan comparable con el utilizado unos meses antes para conquistar Calatayud, y que las fuentes del momento ya nos hablaban de que fue el más grande visto hasta entonces en los reinos hispánicos, o sea que no escatimó en cuanto a armas de asedio, desde luego recursos Pedro I de Castilla para someter tanto Calatayud en 1362 como al año siguiente, en lo que estamos hablando en este programa, en la ciudad de Teruel. De hecho, ese tren de asedio fue clave durante el ataque castellano a Teruel, tal y como ha investigado el historiador turolense Rubén Sáez, que asegura que existen numerosos vestigios de proyectiles lanzados contra el perímetro defensivo turolense y que se han encontrado en diferentes puntos de la ciudad. Una ciudad complicada de conquistar, dado su emplazamiento, en lo alto de un rico amesetado. De un risco amesetado, sí. Que se ve pues perfectamente hoy en día, pues tanto en el barranco que salva el viaducto en el sur, como en el desnivel que también se ve desde el este, en la zona en la que actualmente está la estación de autobuses, como por el oeste, donde se encuentra pues el valle del río Turia. Claro. Realmente la única zona en la que se podía atacar de frente era la zona norte de la ciudad, donde se había abandonado parte del Raval, aunque hay alguna zona también que sí que se amuralla, como hemos comentado al principio del programa, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, es verdad que no era especialmente numerosa la guarnición establecida en Teruel, ¿no? En Teruel, la ciudad de Teruel, aunque también es verdad que en este tipo de asedios siempre se contaba con las milicias concejiles y con la aportación clave de la propia población, evidentemente, ¿no? Y en este sentido solía ser más importante de cara a sufrir un asedio que la ciudad se encontrara bien abastecida de víveres y otros suministros necesarios para mantener la defensa. Casi era más importante eso que el número de tropas que podías tener en caso de, oye, si tenías unas buenas defensas, pues con unos cuantos centenares de tropa bien organizada, pues prácticamente más o menos se podía organizar esa defensa si contabas con víveres suficientes para aguantar un sitio de meses, incluso años, si se daba la circunstancia, ¿no? Claro. Y bueno, pues el asedio castellano de Teruel, pues ya con ese avance de las tropas castellanas no se hizo esperar, y tal cual fue llegando la mejora del tiempo con los inicios de la primavera de ese año de 1363, el ejército castellano avanzó sobre la ciudad, dispuesto ya a asestar pues un golpe tremendo contra la Corona de Aragón. De ahí el inicio tan tempranero de la campaña militar de ese año, pues seguramente Pedro de Castilla esperaba que con aquella gran campaña, después de haber asestado el duro golpe de Calatayud del año anterior, pues podía lograr la victoria definitiva en aquella guerra, ¿no? Que ya se alargaba pues realmente demasiado en el tiempo. Sí, el asedio fue en realidad rápido, y en su desarrollo hubo por medio lo que muchos, incluyendo el propio rey de Aragón, consideraron como una grave traición. O sea, el asedio se inició el 25 de marzo del año 1363
y nada más establecerse el cerco, las 24 máquinas de asedio del ejército invasor pues comenzaron a batir las defensas y a la misma ciudad día y noche sin ningún tipo de misericordia. Ni descanso ni nada, o sea, día y noche durante semanas, ¿no? Eso es. Y las semanas se fueron sucediendo durante el sitio, mientras que los proyectiles seguían cayendo sobre la ciudad cada día. Sí. Y fue entonces cuando llegó el momento de la traición que comentábamos antes, ¿verdad? Porque al final Teruel fue conquistada por los castellanos en el año 1363, pero por medio de una traición. O esto es lo que nos cuentan las fuentes y la tradición del momento, ¿verdad? Sí, aquí el juez de Teruel, quien ostentaba en ese momento la máxima autoridad de la ciudad, temiendo sufrir las represalias en caso de que ésta fuera conquistada, que la ciudad siguiera siendo dañada e incluso que acabara siendo torturado, según alguna otra fuente, pues se puso en contacto con el ejército asediante, pactando que les abriría una de las puertas del recinto amurallado, facilitándoles así la entrada a cambio de que no se produjeran saqueos y que además le respetaran a él su vida y su hacienda. Anda, mira lo que listo, este señor, ¿no? Así que bueno, este momento, pues eso, según después de... Se suele decir, se suele atribuir o se suele colocar esta tradición, digamos, ¿no?, en la noche del 3 de mayo del año 1363 y tras sufrir pues en esos momentos ya unas 5 semanas de asedio, sin noticias también es verdad de que ningún ejército de socorro de importancia estuviera yendo hacia allí, hacia la ciudad de Teruel, pues mandada por el rey Pedro IV Ceremonioso, pues este juez de Teruel, este hombre, abrió el portal conocido antes como el portal de San Miguel, situado en la zona norte de la ciudad, donde por tema de tema orográfico, ¿no?, se estaban llevando, como hemos comentado antes, a cabo las operaciones más importantes del asedio y de la propia defensa. Pues gracias a ello, el ejército castellano pudo entrar en la ciudad por aquel portal de San Miguel, que desde entonces fue rebautizado popularmente y hasta hoy en día pues se lo sigue conociendo como tal, como el portal o la puerta de la traición, ¿no? The Traitor's Gate, ¿no?, como se suele decir a veces, ¿no? Y bueno, de esa manera pues lograron los castellanos el control completo de la ciudad de Teruel, que de hecho se mantuvo ya pues después de esa conquista por medio de una traición, como estamos viendo, en manos castellanas durante casi 4 años. Hasta el 5 de abril del año 1367, momento en el cual la guerra había cambiado ya su curso de forma radical, pues Pedro I el Cruel se estaba viendo desposeído de apoyos en su propio reino, frente a los avances que lograba su hermanastro Enrique de Trastámara con el crucial apoyo de la Corona de Aragón, que hemos comentado antes y que ya le dedicaremos en el futuro un programa a este interesantísimo tema. Como curiosidad, de los lienzos que todavía quedan de esa muralla medieval turolense y de su perímetro amurallado, hoy se conservan varios trocillos, ¿no?, y todavía se conservan 2 de sus puertas, siendo una de ellas pues la puerta de la traición, esta antigua puerta de San Miguel, que fue utilizada por este señor para abrir las puertas al ejército castellano y que está situada en la calle de Alcañiz, ¿no?, muy cerquita del famoso acueducto de los Arcos de época renacentista. Así que bueno, ya si pasáis por allí, ya sabéis que por aquel lugar Teruel fue conquistada por los castellanos en el año 1363 con una traición de por medio. Sí, y la caída de la ciudad pues fue un golpe durísimo para el reino de Aragón en ese momento, y tan solo Daroca consiguió seguir resistiendo, sí, manteniendo el frente de guerra gracias a sus colosales defensas, algo que luego le valió en su caso la concesión del título de ciudad por parte de Pedro IV Ceremonioso. Al caso de Daroca, claro, porque es que al final fue en esos momentos tan duros, sobre todo en 1363, una vez que también habían conquistado ya Tarazona, Calatayud y ahora Teruel, es que solo Daroca evitaba que las tropas castellanas llegaran hasta la cocina, hasta el Valle del Ebro y hasta la misma Zaragoza. El monarca pues se enfadó muchísimo con la rendición de la ciudad de Teruel, pues esperaba que hubiera mantenido la defensa durante más tiempo, al igual que había hecho el año anterior Calatayud, a la cual dio permiso para rendirse al no estar en condiciones de socorrerla y considerar que había sido defendida durante el tiempo debido. Sí, porque en el caso bilbilitano, por ejemplo, llevaban ya buena parte del verano de asedio y llega un momento en el que acuerdan los bilbilitanos a enviar, dice, oye, al ejército castellano, ¿nos dejas enviar una embajada a nuestro monarca que estaba ya todavía por Perpiñán o por Barcelona, no lo sabemos, no recuerdo ahora, para ver qué hacemos? Y si nos dice que no nos puede enviar ayuda, te entregamos la ciudad. Y así fue, eso fue lo que pasó, pero primero le pidieron ese permiso a Pedro IV. En el caso de Teruel, como hubo una traición por medio, pues la verdad es que el monarca se enfadó bastante, ¿verdad? De hecho, pues Pedro IV llegó a anular durante un tiempo los fueros y privilegios de la ciudad, hasta que fueron restaurados con el consiguiente perdón real con la intermediación de Juan Fernández de Heredia, sí, quien además pues se encargó de la restauración del recinto amurallado. Juan Fernández de Heredia, ¿cuánto bien hizo por esa zona? Bueno, medio personaje. Le dedicamos también un episodio. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. En la primera temporada, creo que fue el episodio 34 por ahí, más o menos. Está también disponible en podcast y es súper interesante, la verdad. Es más, la conquista castellana de Teruel no solo puso en peligro a todo el reino de Aragón,
sino que también permitió que el ejército enemigo siguiera avanzando. Obviamente, claro. De hecho, se esperaba que desde allí pues se avanzara directamente contra Zaragoza, siguiendo el valle del río Alfranca y luego la cuenca del Jiloca, pero Pedro de Castilla tenía otros planes, cambió de opinión y puso rumbo hacia Valencia, a la que puso bajo asedio desde el 21 de mayo de ese mismo año y a donde se vio obligado a acudir con refuerzos el mismo Pedro IV de Aragón, en un asedio en el que la práctica ambas partes se jugaban la guerra. Sobre todo Pedro IV de Aragón, porque además fue muy expeditivo aquí Pedro de Castilla, porque recordemos, el 3 de mayo de 1363 estaba entrando en la ciudad de Teruel gracias a esa tradición, y el 21 de mayo ya tenía sus tropas asediando Valencia. O sea, es súper rápido, porque bueno, se pensaba que ese año iba a ganar ya la guerra gracias a esa campaña, y de haber conquistado Valencia, pues seguramente como mínimo habría conseguido una enorme victoria y desde luego habría conseguido muchísimos territorios. Pero bueno, hasta ahí pues fue esa campaña del año 1363 para conquistar Teruel, y sobre todo yo espero, más que el tema bélico en sí mismo, sino haber dejado un poquito claro pues un aspecto tan poco conocido como ese tema de los refugiados que estábamos comentando y la organización que había con ese aspecto de un conflicto bélico que al final se suele dejar de lado y que es importantísimo. Así que nada, cualquier cosa pues nos ponéis siempre comentarios, ya lo sabéis, y nada, Santiago, nos despedimos y ya pues nos emplazamos aquí en los micrófonos de Aragón Radio para seguir hablando de historia aragonesa en este programa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Esperamos como siempre que hayáis disfrutado mucho de este episodio, aprendido nuevas cosas, recordado otras, y ya sabéis que cada sábado a partir de las 3 de la tarde tenéis un nuevo programa en Aragón Radio en la FM. Y si no, lo podéis escuchar como siempre en podcast, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como siempre, que son iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos opiniones, comentarios, también suscribíos, por supuesto, a nuestros canales y así os saldrá siempre el aviso para no perderos ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Que te buscan, Pirineo, Pirineo. Cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin,
saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compadre, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.